Dios es nuestra fortaleza, así que esta mañana utiliza el hashtag Dios es mi fortaleza. Fortalécete en Él. Él es escudo alrededor de nosotros, dice la palabra, y debemos de estar confiados. Y bien, bueno, vamos a pasar a la reflexión del día de hoy. Vamos a tomar estos últimos minutos para meditar en la palabra, pero bueno, también quiero recordarte que tú puedes seguirnos en las redes sociales, puedes también seguirnos y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Solamente búscanos como Centro de Fe Topo Chico, suscríbete, que es totalmente gratis para que puedas tú, bueno, tener acceso al material que subimos cada día. Tenemos predicaciones y material que puede edificar tu vida. Pero también, bueno, que tú puedas seguirnos en las redes sociales, Facebook, dale like a la página para que, bueno, te pueda llegar las notificaciones cada vez que hay transmisiones en vivo y tú también puedas acompañarnos. Y bueno, también me puedes seguir en mi muro o mi página de Facebook personal de Víctor Segura. Mándame la solicitud y con gusto te acepto para que, bueno, podamos tener esa amistad y podamos tener contacto y pueda ser de bendición para tu vida. Y bueno, también lo que es Spotify. Si tú usas Spotify, bueno, y si no la usas, bueno, puedes descargar la aplicación y también puedes buscarme como Minutos que Transforman. Y ahí día a día subimos las reflexiones que damos aquí en el devocional, solamente las reflexiones. Y también hay algunos podcasts y algunos pensamientos que subimos ahí para que sean de bendición. Así que, bueno, solamente búscanos en Spotify como Minutos que Transforman. Y bueno, damos gloria a Dios porque podemos estar conectados. Bienvenidos todos y vamos a tomar tiempo para meditar en la palabra. Es importante tener una palabra en nuestro corazón. Recuerda, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esta mañana vamos a disponer nuestro corazón para que Dios te fortalezca, para que Dios traiga ese aliento. Y bueno, damos la bienvenida aquí ya nuestra hermana Lidia Maldonado, dice que nos está mirando desde el estado de Texas. Dios le bendiga, hermana Lidia Maldonado. Es un gusto que esté con nosotros y bueno, escribe ahí en la barra de comentarios de dónde nos estás escuchando, si aquí de Monterrey, de algún municipio o de algún estado de nuestra república. Y bueno, si es de fuera de nuestra república, déjalo ahí en la barra de comentarios que quiero saludarte. Y bueno, es un gusto el poder estar juntos en este devocional. Y bien, vamos a terminar el mensaje que comencé el martes. Recuerda, cada martes tenemos un tema el cual hablamos toda la semana. Y esta semana estamos hablando acerca de la fe. La fe es importante. Hemos dicho en estos días que la fe es como ese abrigo, esa vestimenta que nos ponemos día a día. No podemos salir sin estar vestidos. Así que así es la fe. Yo no puedo andar en mi día a día sin tener esa fe sólida y firme en mi corazón. Si hay algo que el enemigo trata de debilitar, es ese escudo o es esa fe. Por eso él manda y lanza dardos, porque él sabe que nuestra fe es la que ha vencido, dice primera carta de Juan capítulo 5. Es la fe. Así que quiero alentar tu corazón con esta palabra y que tu fe también pueda crecer. Recuerda, la Biblia dice en Romanos que hemos recibido una medida de fe. Hemos recibido una medida de fe y esa medida, bueno, conforme nosotros vamos creciendo en lo espiritual, también va creciendo, va aumentando. Recuerda, la Biblia dice que somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Por eso es importante que nuestra fe esté ligada al conocimiento de la palabra de Dios. Es importante que tú alimentes tu fe con la palabra de Dios. Recuerda, Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír la palabra. Y si no escuchamos palabra, si no meditamos en la palabra, bueno, nuestra fe se puede enfermar, nuestra fe se puede debilitar. Y hay dos cosas importantes, amada iglesia. Dos cosas importantes. ¿Qué pasa cuando yo no alimento mi espíritu con la palabra? ¿Qué pasa? A veces vivimos rápido todo el día, llevamos una vida muy agitada, pero tenemos que hacer pausas. Tú podrás decir, yo me levanto muy temprano. Bueno, Dios nos ha dado la capacidad para ser administradores y podemos administrar nuestro día y separar unos minutos. ¿Sabes? Yo he aprendido algo, que Dios no mira tiempo largo o tiempo corto. Él solamente mira disposición del corazón. Qué bendición es cuando podemos pasar, ¿verdad? Un tiempo determinado, día a día. Qué bendición. Que eso sería lo más indicado, pero ¿por qué no comenzar por 3, 5, 10 minutos meditando en la palabra, mientras quizá estás tomando tu almuerzo, tomándote un café, y meditar en la palabra y así poco a poco ir creciendo? Pero ¿qué pasa cuando yo no tomo tiempo para fortalecer mi fe con la palabra? Hay dos cosas. La Biblia dice que la fe es certeza y es convicción. Esas dos cosas se debilitan. Esas dos cosas se debilitan. Escucha, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza y la convicción. Cuando yo no voy a la palabra, cuando no alimento mi fe, entonces la fe se enferma. La Biblia dice, Romanos capítulo 4, que Abraham no se debilitó en la fe. Te lo voy a repetir una vez más. Abraham no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció. ¿En qué se fortaleció? En la promesa que Dios le había dado, en la palabra que Dios le había dado. Entonces la fe se puede debilitar. Vamos a tomar el ejemplo de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo se debilita, se bajan las defensas y vienen las enfermedades. Es lo mismo. Nuestra fe necesita estar nutrida con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene los nutrientes para fortalecer día a día nuestra fe. Entonces, cuando una fe está enferma, débil, deja de tener certeza, deja de tener convicción, deja de tener seguridad, deja de estar convencido. Y entonces alguien que se ha debilitado, que su fe está enferma, deja de avanzar. Y hay algunos síntomas, así como cuando alguien está enfermo, hoy en día es muy común hablar de síntomas. Y yo creo que todos nosotros hemos aprendido en estos casi 5 meses, ¿verdad?, a mirar los síntomas de nuestro cuerpo. Bueno, así en lo espiritual también hay síntomas. Uno de ellos, bueno, principalmente dejas de alimentarte de la palabra. Y ese síntoma de que tu fe se está debilitando. Dejas de orar. Ya no le das importancia a la oración. Y eso habla de que la fe se está debilitando. Dejas de congregarte. Y eso habla también de que tu fe se está debilitando. Dejas de adorar a Dios, de servirle a Dios. Hay síntomas, hay señales que muestran una fe débil, pero las principales: dejas de tener certeza y convicción. Ya no estás seguro si Dios lo hará o no y empiezas a vivir en incertidumbre. Empiezas a dudar, empiezas a tener incredulidad y dices, no creo que Dios lo pueda hacer. Empiezas a dudar de las palabras que Dios te ha dado.
Así que esta mañana, amada iglesia, es importante que tú fortalezcas tu fe y principalmente que tú puedas tomar la decisión de día a día tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Es un hábito que todo creyente debe de tener. Gracias a Dios por estos tiempos, ¿verdad? Que nos movió a tener este tipo de devocionales y de hacer transmisiones para estar compartiendo la palabra, y damos gracias a Dios por eso. Pero siempre también es importante que uno personalmente tome un tiempo a solas para meditar en la palabra de Dios. La Biblia así lo enseña en el libro de los Salmos, el capítulo 1. Que es bienaventurado el que medita de día y de noche, está meditando en la palabra de Dios. Porque solamente la palabra nos va a resguardar y va a fortalecer nuestra fe. Entonces, cuando nuestra fe está sólida, es una fe inquebrantable, es una fe inconmovible, y podemos mirar la gloria de Dios. Podemos mirar el milagro, la sanidad, la respuesta. Por eso, no dejemos de creer. La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Y mira, Mateo capítulo 8, el versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso. Mira la condición de este hombre, un leproso. Hoy en estos días es muy raro, yo creo que ya no se escucha mucho de esto, de esta enfermedad de la lepra, que ha avanzado la ciencia, ya han encontrado medicina y la cura para este tipo de problemas, pero en los tiempos de Jesús, bueno, no. Y era una enfermedad, bueno, es una enfermedad muy delicada, muy dolorosa, muy angustiante. Y se le acerca un hombre con esta condición, con lepra, y se postró ante él, diciendo: Señor, mira lo que hace primero, reconoce a Jesús como Señor. La palabra Señor en el griego es kurios y significa dueño total y absoluto. Está reconociendo que Él es Dios. Le dice Señor. Por eso la Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Muchos solamente conocen a Jesús como Salvador o como sanador o como proveedor, pero Él quiere que se le reconozcan como Señor. Y él lo mira y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si puedes, o si quieres, perdón, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Y le dice: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mira cómo la fe hace que quite los límites. Aquí, aunque no menciona la palabra fe, yo puedo mirar un acto de fe. Este hombre tiene una gran necesidad, es ser libre de ese azote, de esa enfermedad. Y él reconoce que solamente Jesús tiene el poder y la respuesta para que él fuera sano. Y le dice, después de reconocer su señorío, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y muchos así quizá respondemos: si quieres, Señor. Pero Jesús le dice: quiero. Él quita el si quieres y él dice: quiero. Él quita el sí y solamente dice: quiero. Porque para el leproso ese si quieres era un limitante. Y Jesús quita el limitante y dice: quiero. Ahí está la seguridad. Cuando hay fe dice: sí, es el milagro, está hecho. Y así Dios quiere que respondamos en nuestro día a día. Porque Él quiere bendecirnos. Porque Él quiere impartir su sanidad de acuerdo a su voluntad. Él quiere impartir la bendición sobre nosotros, pero necesitamos fe.
Y luego más adelante en el mismo capítulo podemos mirar otras señales de fe, de cómo Dios o Jesús obra cuando hay fe. Está la historia de que Jesús sana al siervo de un centurión. Y aquí se involucra la palabra fe. Cuando llega este hombre, le llega rogando, y dice el versículo 5 y el versículo 6, porque tenía un enfermo que estaba gravemente atormentado, y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Mira, dice, yo iré y sanaré, porque el Señor siempre está dispuesto a obrar en nuestras vidas. Él le responde en el versículo 8, le responde el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mira otro aspecto importante de la fe. El primero es el reconocer. La fe te lleva a reconocer el señorío de Jesús. El leproso le dice Señor. Ese es un aspecto importante de la fe. Aquí vemos otro aspecto importante en el centurión. Él le dice, no vayas a mi casa, no es necesario, solamente di la palabra. Eso es fe. Quizá nosotros, si nos hubiéramos encontrado en esa situación, le hubiéramos dicho con gusto, ven Jesús, entra a mi casa y sirve que traigo a toda mi familia y ora por todo, ¿verdad? Te traes hasta el vecino, ven que aquí está Jesús y Él quiere bendecirte. Pero el centurión le dice, no, solamente di la palabra. Mira la confianza que tenía en la palabra de Jesús. Que esta mañana tú puedas tener la confianza en la palabra de Dios. Y dice la Biblia, en el versículo 10, al escuchar Jesús se maravilló. Vemos pocas veces cómo Jesús se maravillaba. Pocas veces leemos que se maravilló. Y aquí es una de ellas. Y Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, o sea, da testimonio a Jesús. Y dice, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué fue lo que le sorprendió? La fe del centurión. La fe que el centurión tenía solamente en la palabra que él iba a declarar. El leproso reconoció el señorío. El centurión reconoció el poder de la palabra. Eso es fe. Así que tú hoy, ten fe en la palabra de Dios. El enemigo va a tratar de desacreditar lo que Dios te ha dicho. Así se apareció con Adán, con que Dios dijo. Y es una de las maneras en las que el enemigo, debilita al creyente, porque pone en tela de duda. Fíjate qué interesante lo que te estoy hoy enseñando. Génesis capítulo 3, el enemigo se acerca a los primeros hombres de la creación y lo primero que hace es con que Dios dijo. Y con eso, ¿qué hizo? Sembró la duda y sembró esa semilla cizaña que hizo que los primeros habitantes de esta tierra pecaran y a causa de eso, fueron destituidos de la gloria de Dios. No permitas que el enemigo siembre la duda y que tu fe se debilite. Cuando Dios te ha dado una palabra, Él es firme en su palabra. La Biblia dice, Él dijo y Él hará. Así lo dice uno de los salmos. Él dijo y Él hará. Él dijo y existió. También la epístola a los Hebreos así lo enseña, que la tierra, el mundo, el universo, lo que nosotros vemos por creación se sustenta por su palabra. Por eso cuando miró el testimonio de este centurión, dijo, nunca había hallado tanta fe aquí ni en Israel. Imagínate, dice, ni en ustedes los judíos. Que hoy tú puedas decir, yo tengo fe, yo creo, yo estoy convencido en la palabra de Dios. Lo que Dios ha hablado, el apóstol Pedro dice en una de sus cartas, fiel es el que prometió.
fiel es el que promete. Y por eso Jesús le dice en el versículo 13, Mateo capítulo 8, versículo 13, a los que nos acompañan y se conectan por primera vez, estamos hablando y terminando esta semana hablando de la fe. Y le dice, entonces Jesús le dice al centurión, ve y como creíste, fe te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí vemos cómo la fe opera. La primera, la vimos en el milagro del leproso, opera cuando reconocemos quién es Jesús. Reconocemos su señorío. Recuerda, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene poder para obrar en nuestras vidas. Él es grande, Él es fuerte. Por eso hoy alienta tu corazón. El segundo aspecto de la fe es reconocer que hay poder en su palabra. El centurión dijo, solamente di la palabra. Vemos un tercer caso en el capítulo 8. Te recomiendo que lo puedas leer en casa. Jesús sana a la suegra de Pedro. Y dice Jesús, versículo 14, Jesús vino a casa de Pedro y vio a su suegra postrada en cama y con fiebre. Fíjate. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Otro aspecto de la fe, que la fe nos lleva a servirle. Cuando uno ha visto la mano de Dios, cuando uno ha creído y Dios responde por esa fe, porque Dios respalda y responde a la fe, uno por agradecimiento le sirve a Él. Y hoy hay una gran necesidad donde tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios, donde tú puedes compartir la palabra. Esto que te estoy compartiendo, tú lo puedes compartir a alguien más que quizá está atravesando algo difícil. Tú lo puedes compartir. Dice la Biblia que la suegra de Pedro recibió el milagro, la sanidad, e inmediatamente le servía. La Biblia dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay una gran necesidad de servirle al Señor. Así que si tú has visto la gloria de Dios, si tú has visto un milagro, testifica. El libro de Daniel dice que es necesario que demos testimonio, que testifiquemos. Testifica. Eso también es fe, porque estamos alentando a alguien más a que crea y que conozca el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en el mismo capítulo 8, el versículo 23 dice, entrando él, Jesús, dice, en la barca junto a sus discípulos. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Fíjate cómo menciona. Estaban en una barca, pero él dormía y sus discípulos ahí con él. Versículo 25. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Quiero imaginarme cómo fue esta tempestad. Quiero imaginarme que lo he visto quizá en algunas películas, ¿verdad? De Hollywood, ahí cuando un barco es azotado. Pero quiero imaginarme cómo esta barca fue azotada. Yo creo que pues ha de haber sido difícil porque eran pescadores, recuerda, la mayoría eran pescadores. Y un pescador sabe moverse en las aguas. Un pescador sabe nadar, un pescador conoce el mar. Pero ha de haber estado tremenda esta situación. A veces, como en nuestra vida, pasan situaciones que decimos, pensé que podía salir adelante, pero Dios no puedo. Y entonces los discípulos tuvieron que ir a Jesús, así como nosotros a veces, ¿verdad? Decimos, bueno, esto lo puedo solucionar yo, pero hay cosas que decimos, no, ahora sí, esto necesita la intervención de nuestro Señor. Necesito la ayuda de nuestro Señor, porque hay situaciones, pues, que ponen a prueba nuestra fe. Y Él les dice, ¿por qué tienen temor, hombres de poca fe?
¿Cuál fue el problema? El problema no fueron las olas que cubrían la barca. El problema no eran los vientos que azotaban la barca. El problema fue que les faltó fe. Y sabes, así es en nuestra vida. El problema no son las crisis que pasamos, porque hoy atraviesas una y la superas, pero el día de mañana quizá va a venir otra prueba. Así es la vida. La vida, sí, vamos a enfrentar situaciones, quizá unas pruebas mayores que otras, pero vamos a enfrentar situaciones. Va a haber momentos donde vamos a ser probados, donde nuestra barca va a ser azotada, donde nuestra barca va a ser quizás sacudida. Pero en ese momento tenemos que entender que ahí está el Señor con nosotros. ¿Por qué descansaba Jesús? Esa era mi pregunta muchas veces. ¿Por qué los discípulos estaban todos desesperados y Jesús dormía? Porque Jesús sabía que su Padre era quien lo iba a guardar. Jesús tenía un propósito. No era morir en alta mar, no era morir ahogado, no era morir en medio de una tempestad. Su propósito era morir en la cruz para salvarnos, para redimirnos. Y él sabía que no iba a morir ahí, que el Padre iba a tener cuidado. Así que tú y yo tenemos un propósito, amada iglesia. Y el Padre nos va a guardar y nos va a preservar para avanzar y cumplir ese propósito en nuestra vida. Pero ¿cuál fue el problema en los discípulos? La falta de fe. Les dice, hombres de poca fe. Y dice que levantándose reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este? ¿Qué no sabían quién era? Ellos ya habían visto la obra de Jesús, pero se quedaron maravillados. Dice, ¿quién es este que aún los vientos y el mar obedece? Así que, amada iglesia, confía y ten fe. No permitas que las olas y las tormentas y los fuertes vientos que azotan a veces nuestra barca te desanimen. Ten fe. Ten fe en el Señor. Así que terminamos este devocional, que se me fue el tiempo muy rápido. Y vamos a orar para que estos mensajes puedan estar firmes en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Solamente ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe. Día a día, Señor, con tu palabra. Día a día, así como el leproso, reconocer tu señorío. Día a día, así como el centurión, Señor, que podamos decir solamente di la palabra. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad y tú cumplirás tu propósito, Señor. Gracias por cada uno de los que están escuchando este devocional y que fueron edificados a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, amada iglesia, pues terminamos este devocional. Se me fue el tiempo, de verdad, perdón. Se me fue el tiempo, pero así pasa cuando te metes con el Señor, cuando hay hambre. Y bueno, quiero invitarte a que, te congregues. Ahí está el anuncio en pantalla. Congrégate martes y jueves, 7 de la noche, tenemos nuestro servicio presencial y también, lo que es la transmisión en vivo, y los domingos a las 11 de la mañana tenemos transmisión en vivo para que te puedas conectar y va a ser de gran bendición para ti, para tu familia. Reúne a tu familia los domingos, Día del Señor. Y también quiero invitarte a que puedas tú seguirnos en las redes sociales. Recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, que es Centro de Fe Topo Chico. También puedes buscarnos en Spotify como